Muy buenos días para todos. Es una alegría poder conectarnos nuevamente a través de este medio como iglesia y estar prontos para escuchar la palabra del Señor, también para cantar en esta mañana. Y antes de hacerlo, recordarles algunos anuncios. Seguimos reuniéndonos los días sábados a las 16 horas, allí en la calle Asamblea 4164. Están todos invitados a nuestra iglesia a tener nuestra reunión presencial, la reunión presencial que estamos teniendo en este momento. Así que los días sábados a las 4 de la tarde nos encontramos todos allí en la iglesia. Y también decirles que seguimos entregando canastas a aquellas personas que lo necesitan. Si tú estás en esta condición y necesitas recibir ayuda, lo puedes hacer comunicándote al teléfono que va a aparecer en pantalla. Y también a todos aquellos que deseen colaborar con este servicio, con este ministerio, también lo pueden hacer acercándose a nosotros y colaborando para que podamos seguir ayudando a muchas personas. A continuación vamos a tener una palabra de oración. Les invito a orar para poner todo este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos las gracias porque un domingo más tenemos la posibilidad de estar en este lugar, de cantar, también de escuchar tu palabra. Y Señor, que tú puedas hablar a través del pastor, Señor, que podamos recibir de tu palabra, que pueda ser de bendición y de provecho para nuestras vidas. Toma el control también de estas canciones, de la alabanza. Queremos cantar a tu nombre, queremos hacerlo de corazón y dejamos toda esta reunión en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Que el mundo vea lo grande que es Dios. Aviva mi corazón por los perdidos, Señor, que toda lengua confiese que eres Dios. proclamaremos que tú eres Dios de los cielos.
cielos eres Dios, de mi vida eres Dios. Amén. Y Él es el único que rompe el poder del pecado. ¿Por qué? Porque su gracia es sublime, porque Él es todopoderoso, Él nos limpió, Él nos sanó y por Él hoy somos libres. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime. Perfecto es su amor, tómase mi lugar, cárgase tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. En orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es su amor, tómase mi lugar, cárgase tú mi cruz, su vida diste ahí, y ahora libre soy. Que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracias sublime, perfecto es su amor, tómase mi lugar, cárgase tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Amén. Gracias, Señor, por lo que hiciste en nosotros. Gracias porque por tu sangre somos libres. Podemos, Señor, disfrutar de la libertad que vos nos das. Y gracias porque no hay ningún otro nombre dado en el cielo bajo a los hombres como el de Cristo, Señor. Gracias porque no hay otro nombre igual al tuyo y porque con tu poder se logran cosas increíbles, Señor. Te damos gracias por este tiempo de alabanza que también podemos estar teniendo, que podamos de veras cantar desde nuestros hogares con todas las ganas, con toda la fuerza,
sabiendo que todas las alabanzas van con olor fragante a tu presencia, Señor. Te pido que también estés bendiciendo al pastor que va a traer el mensaje y puedas hablarnos en esta mañana, Señor. Los invito a acompañarme a leer Colosenses, capítulo 1, versículo 3 al 14.
Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Qué bueno, qué lindo que es alabar a Dios de esta manera, adorarle a Dios con estas canciones. Espero que ustedes las hayan seguido desde sus hogares, cantando y acompañando a los hermanos que estaban ayudándonos en la parte de la alabanza. Recordamos entonces el próximo sábado a la hora 16, los esperamos en la iglesia con una reunión especial. Es interesante ver y darse cuenta lo que va evolucionando el mundo en lo que tiene que ver con toda la tecnología. Quizás los que nacimos en la década del 60 y del 70 tenemos el privilegio de ver de cerca toda esta evolución. La evolución del mundo básicamente de lo que era mecánico hace unos 30, 40, 50 años atrás a la tecnología computarizada de nuestra época. Y estos cambios, lo que ha cambiado la tecnología, atraviesa toda la sociedad y prácticamente en todas las actividades de nuestra vida. Y nadie queda exento de estos cambios que está provocando la tecnología. Estos cambios se ven en la vida diaria, en los hogares y fuera de los hogares. Estos cambios tecnológicos se viven en las industrias y se vive también en el campo. Lo viven las personas más pobres y lo viven las personas más adineradas. La tecnología cambió desde las máquinas más sencillas que uno puede usar en el hogar hasta las máquinas que se utilizan hoy por hoy en la medicina para hacer intervenciones quirúrgicas. Y hoy podemos ver en el campo grandes maquinarias agrícolas que mientras van cosechando, ya van procesando todos esos productos que van cosechando. Y podemos ver autos que se conducen solos. ¿Se imaginó alguna vez que los autos se podían conducir solos? Es mucho mejor a veces que se conduzcan solos a que los conduzcan algunos conductores a los que estamos acostumbrados. Pero yo nunca me hubiera imaginado que los autos podían conducirse solos. Y pongo estos ejemplos y seguramente cada uno de nosotros podrá pensar en ejemplos más extremos todavía de lo que ha cambiado la tecnología. Yo siempre doy gracias a Dios por la tecnología, gracias a Dios por la inteligencia que le ha dado al ser humano para poder avanzar en lo tecnológico, porque la tecnología nos hace la vida más sencilla, nos hace la vida más placentera. Ahora, con todos estos cambios de la tecnología también surgen nuevos conceptos. Por ejemplo, el concepto de la inteligencia artificial. Hay máquinas que son capaces de razonar y de tomar decisiones por sí solas, teniendo en cuenta el entorno donde están y las posibilidades que tienen para decidir. Y todos estos conceptos nuevos también se transforman en debates. En los últimos tiempos me detuve a escuchar un par de debates que tenían que ver con la inteligencia artificial. Hace unos años atrás no se usaban estos términos, inteligencia artificial, pero es interesante la cantidad de opciones que abre la inteligencia artificial. Y a veces en temas impensados, por lo menos para mí,
en uno de esos debates hablaban que la inteligencia artificial puede incluso curar la enfermedad del Alzheimer. Y uno piensa, bueno, ¿cómo puede ser? Pero dicen que en no mucho tiempo se va a poder ayudar a las personas que tienen esta enfermedad a través de la inteligencia artificial. Pero también la inteligencia artificial genera discusiones éticas y algunos se preguntan, bueno, ¿hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial? Hay personas que tienen temor, dicen, bueno, un día nos van a gobernar las máquinas, y sigue todo así, un día las máquinas le van a decir al ser humano lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Seguramente con el correr del tiempo la inteligencia artificial va a generar mayores beneficios para la humanidad. Y desde ya tenemos que acostumbrarnos a hablar sobre inteligencia artificial y sobre todo estos nuevos conceptos de inteligencia. Ahora, yo digo inteligencia artificial. Hace unos años atrás se consideraba que había una sola inteligencia, la inteligencia que podía tener el ser humano. Uno podía ser más o menos inteligente. Incluso se hacían test para medir el coeficiente intelectual de una persona, para ponerle un número a la inteligencia y poder comparar la inteligencia de las personas. Y se hablaba de inteligencia, pero se hablaba de inteligencia en singular. No habían diferentes inteligencias. Por allá, por 1983, el psicólogo Howard Gardner identificó 8 tipos diferentes de inteligencia. Y después otros estudios dijeron que en vez de 8 eran 12 los tipos distintos de inteligencia que existían. Y ya se empezó a hablar de inteligencias en plural. Y se hablaba de inteligencia específicamente sobre un tema. Si sumamos los 12 tipos de inteligencia que nos hablan los psicólogos modernos, más la inteligencia artificial, ya tenemos 13 tipos distintos de inteligencia. Y cuando uno lee todo esto, piensa, bueno, qué bueno que el ser humano se haya dado cuenta que hay diferentes tipos de inteligencia. Pero como digo siempre, la Biblia siempre está mucho más adelantada de lo que piensan los seres humanos. Y ya la Biblia hablaba de diferentes tipos de inteligencia hace 2000 años atrás. Y desde hace 2000 años atrás, en la Biblia está escrito diferentes tipos de inteligencia. Un tipo de inteligencia diferente al que conoce la gente común. El apóstol Pablo habló de una inteligencia que eleva al ser humano y lo coloca en el lugar donde Dios quiere colocar al hombre y a la mujer. Y lo que nos leyó Aldana recién en Colosenses capítulo 1, en el versículo 9, dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hace 2000 años el apóstol Pablo decía, no cesamos de orar por vosotros y de pedir de que seáis llenos de todo conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. 2000 años atrás el apóstol Pablo ya hablaba de que había diferentes tipos de inteligencia y habla de la inteligencia espiritual. La inteligencia es la capacidad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Es la capacidad de la mente que permite aprender, entender, razonar y tomar decisiones de acuerdo a lo que está pasando a nuestro alrededor. Y cuando el apóstol Pablo dice que seáis llenos de inteligencia espiritual, se refiere a esa forma de aprender, de entender, de razonar y de tomar decisiones de acuerdo a lo que estamos viviendo, guiados por el Espíritu Santo. Por eso es una inteligencia espiritual. Hay una forma de pensar distinta cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Hay una forma de entender las cosas distinta. Hay una forma de razonar distinta. Hay una forma de tomar decisiones distinta. Hay una forma de crear ideas distintas cuando nosotros estamos guiados por el Espíritu Santo. Y Pablo dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de inteligencia espiritual. No dejo de orar por ustedes para que tengan esa inteligencia espiritual,
les está diciendo a los que vivían en Colosas. No dejo de pedirle a Dios que les dé ese tipo de inteligencia. Ahora, si Pablo dice que ora para que tengan esa inteligencia espiritual, no solo es que ora, sino que dice no ceso de orar. O sea que era una oración continua que tenía el apóstol Pablo por este tema. Ahora, ¿por qué era necesario orar por esto? Evidentemente porque hay cristianos que no tienen esa inteligencia espiritual. Pueden ser muy inteligentes en distintas disciplinas, pero no tienen esa inteligencia espiritual que es necesario que tengan los hijos de Dios. Porque esa inteligencia no es innata, por eso dice oro para que la tengan. No nacemos con esa inteligencia, es una inteligencia que se adquiere. Por eso el apóstol Pablo dice que oro para que Dios les dé esta inteligencia espiritual. Y porque esa inteligencia espiritual la necesitamos todos los hijos de Dios. Oro para que tengan esa inteligencia espiritual porque la necesitamos todos los hijos de Dios. Necesitamos la inteligencia que nos da el Espíritu Santo. Ahora, seguro, el tema es ¿para qué sirve la inteligencia espiritual? ¿Por qué Pablo oraba sin cesar para que esta gente tuviera esa inteligencia espiritual? ¿Por qué era tan necesaria esa inteligencia espiritual? En los siguientes versículos, Pablo dice 6 cosas para las cuales es útil la inteligencia espiritual. Y entonces allí en el capítulo 1 de Colosenses, como nos leyó recién Aldana, vamos a ver estas 6 cosas que dice para lo que es útil la inteligencia espiritual. Y en el versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y en estos 3 versículos nos nombra 6 cosas para los cuales es útil la inteligencia espiritual. Y la primera está en el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. La primera cosa para lo que es útil la inteligencia espiritual es para que andemos como es digno del Señor. Es interesante la forma en que lo dice el apóstol Pablo. Dice, para que anden. Es interesante porque nosotros también nos expresamos de esta manera comúnmente. Cuando nos saludamos y nos preguntamos, ¿cómo andás? Entonces dice, para que andemos como es digno del Señor. Y Pablo considera la vida como un andar. Y en ese andar, nosotros tenemos que andar como anduvo Cristo. Y las personas pueden andar de diferentes formas en la vida. Pero lo que se espera de un cristiano, lo que se espera de un hijo de Dios, es que ande en el mundo no como una persona cualquiera, sino como alguien digno del Señor. En Primera de Juan capítulo 2, versículo 6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Se espera de los cristianos, se espera de un hijo de Dios que ande como anduvo Cristo aquí en la tierra. Nosotros los cristianos tenemos que ser el reflejo de Cristo en el lugar donde nos encontremos. Y tenemos que ser el reflejo de Cristo y el reflejo de la iglesia en el lugar donde nos encontremos. Por eso los cristianos debemos de andar de esta manera. Debemos de andar como Cristo anduvo. Debemos vivir con los valores que vivió Cristo. Debemos tratar a los demás de la forma que Cristo los trató. Debemos ser un ejemplo en el lugar donde estemos. Pero mucho más importante que lo que representamos es que debemos de andar como es digno del Señor. Debemos andar como es digno del Señor por lo que el Señor hizo en nuestra vida. Nosotros tenemos que ser ejemplos de cristianos, ejemplos de Cristo, por lo que Cristo hizo en nuestra vida. Ahora, ¿qué cosas incluye en la práctica ese andar diario? Primero, mi forma de comportarme y en primer lugar, en mi casa. La forma de comportarme con mi familia, la forma de comportarme en mi trabajo, la forma de comportarme en mi lugar de estudio, la forma de comportarme con mis pares, con mis compañeros, la forma de comportarme con mis jefes, la forma de comportarme con mis empleados,
la forma de comportarme en mis negocios, la forma de comportarme con mis clientes, la forma de comportarme con mis proveedores, la forma de comportarme con mis vecinos, mi forma de hablar, mi forma de divertirme, mi manera de manejar las situaciones difíciles en la vida, la manera de expresar mis desacuerdos. Todo esto tiene que ver con el andar diario de una persona. Cómo disfruto mis alegrías, cómo manejo mis preocupaciones. Esto también es parte del andar en la vida. Y podemos agregar muchísimas cosas a esta lista de lo que es el andar en la vida. Y Pablo dice que necesitamos inteligencia espiritual para que ese andar sea digno del Señor. El andar del que habla Pablo, es la vida cotidiana que tenemos cada uno de nosotros. Y tenemos que tener una vida cotidiana digna de lo que el Señor hizo en nuestras vidas. El primer efecto entonces de la inteligencia espiritual es para andar como es digno del Señor. El segundo efecto de la inteligencia espiritual está en el mismo versículo 10. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Otro de los efectos entonces de la inteligencia espiritual es que cuando nosotros vivimos vamos a estar agradando a Dios. Y para agradar a Dios en todo, lo primero que tengo que hacer es proponerme agradar a Dios en las cosas que hago. Yo me pregunto y te pregunto a vos, ¿cuántas cosas de las que haces en el día tienen como propósito agradar a Dios? ¿Cuántas cosas de las que haces en el día te preguntás si esto le agradará a Dios o no le agradará? Tenemos que preguntarnos esto. Tenemos que aprender a fijarnos si lo que estoy haciendo agrada o no agrada al Señor. El que hace las cosas pensando en uno mismo se termina transformando en un egoísta. Y sucede que muchas veces hacemos las cosas pensando en nosotros mismos. Tenemos que pensar también en si estamos agradando al Señor en lo que hacemos. Por supuesto que hay cosas que la vamos a hacer para disfrutar nosotros. También hay cosas que la vamos a hacer para agradar a los que están al lado nuestro, o nuestra familia, o las personas que están con nosotros. Todos podemos tener una familia, podemos tener hijos, esposa, esposo, podemos tener padres. Todos vamos a tener gente alrededor nuestro. Pero tenemos que pensar si las cosas que hacemos agradan o no agradan al Señor. ¿Qué cosas estamos haciendo para agradar a Dios? Ustedes saben que las personas no son salvas por las obras que hacen, pero nuestras obras muchas veces reflejan nuestra salvación y nuestras obras reflejan lo que Dios hizo en nuestra vida. Es una muestra de inteligencia espiritual hacer las cosas pensando en agradar a Dios. El tercer efecto de la inteligencia espiritual también está en este versículo 10. Dice, para que andáis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. ¿Qué quiere decir llevando fruto? Llevar fruto es una expresión que está muchas veces en la Biblia. Nosotros vemos el árbol y vemos que el árbol está lleno de frutas, entonces decimos que produce fruto. El buen cristiano tiene que producir frutos espirituales. Nuestra vida tiene que generar cosas positivamente espirituales. Y uno de los efectos de la inteligencia espiritual es llevar frutos espirituales. Una vez se sorprende cómo hay cristianos que pasan años yendo a la iglesia, viviendo una vida prácticamente correcta delante de Dios, pero parecería difícil ver frutos espirituales en su vida. Parecería difícil que produzcan algún fruto espiritual. Pasan los años y siguen con las mismas debilidades. Algunos pasan los años, siguen buscando a Dios, siguen en la iglesia, pero no han podido desprenderse de algunos vicios. Otros toman algunos vicios. A veces el vocabulario no es un fruto espiritual en sus vidas. No vemos que le hablen a nadie de Cristo. Hay personas que
durante años vienen a la iglesia y nunca han invitado a nadie a conocer a Cristo ni le han testificado a nadie. Uno sabe que son cristianos porque los conoce, porque sabe que han puesto su confianza en Cristo, pero no producen frutos espirituales. No se les ve cambios positivos en su vida, pero lo peor es que tampoco se les ve el deseo de producir algún cambio en su vida. La inteligencia espiritual hace que hayan frutos espirituales en nuestra vida y que hayan frutos espirituales en la vida del cristiano. Y los frutos espirituales se tienen que ver en la vida de los hijos de Dios. Que haya personas que escuchen a Cristo a través de la vida de ese cristiano. Que sepan que hay un Cristo que murió en la cruz a través del testimonio de ese cristiano. Que haya personas que vean una conducta distinta y que tengan el deseo de servir a Cristo a través de la vida de ese cristiano. Yo siempre digo que la mejor carta de presentación de un cristiano, la mejor carta de presentación de un hijo de Dios en el lugar donde se encuentre, es decir, de primera, yo soy cristiano. Entonces, cuando yo en un lugar donde me conocen por primera vez, ya saben que yo soy cristiano, eso me va a obligar a mí a comportarme como un cristiano, a comportarme como un hijo de Dios, a ser un ejemplo de Cristo. Hágalo, se va a dar cuenta. Cuando usted va a un lugar y cuando lo tienen que conocer y lo primero que usted dice, yo soy cristiano, eso le va a crear un compromiso y va a obligarlo a testificar de Cristo también a las personas que están en ese lugar. El cuarto efecto de la inteligencia espiritual también está en el versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. Y qué importante es también esto. La inteligencia espiritual nos lleva a crecer en el conocimiento de Dios, a crecer en lo que conocemos de Dios. Saber más de Dios, saber más de lo que puede hacer Dios en mi vida, conocer lo que Dios puede hacer en mi vida, lo que puede hacer en la vida de los demás, entender a Dios y por qué Dios permite algunas cosas y por qué Dios no permite otras cosas, saber qué bendiciones Dios tiene preparadas para mí, saber cómo orar, saber cómo hablarle a otros de Cristo, crecer en el conocimiento de Dios. Es el cuarto efecto de la inteligencia espiritual. Los cristianos tenemos que conocer de Dios. Porque en muchas situaciones de la vida tenemos que hablar de Cristo y tenemos que hablar de cuál es nuestra experiencia y de lo que sabemos de Dios. En Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6, dice, Colosenses 4, 5 y 6 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y acá cuando el apóstol Pablo habla de los de afuera, está hablando de las personas que aún no conocen a Cristo. Entonces dice que nosotros tenemos que hablarles con sabiduría y tenemos que movernos sabiamente con estas personas para que puedan llegar al conocimiento de Cristo. Y fíjese que Pablo dice que tenemos que saber cómo responder a cada uno. Los cristianos tenemos que saber cómo responder a las inquietudes de las personas que aún no conocen a Cristo. Y para poder hacer esto, nosotros tenemos que conocer más a Dios. Tenemos que tener un conocimiento claro de lo que Dios nos dice en cuanto a cada tema. Y hoy más que nunca, en nuestra época más que nunca, los cristianos tenemos que estar preparados para saber qué responder a las personas. En esta época donde todo está entreverado, donde se produce tanta confusión, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, los cristianos tenemos que tener las cosas bien claras, qué es lo que tenemos que responder a cada uno. Y hoy por hoy surgen preguntas como, bueno, ¿qué está pasando con esta pandemia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué creen ustedes los cristianos? ¿Qué es lo que está pasando con esto? ¿Qué creen del fin del mundo? ¿Qué creen sobre la ideología de género? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué dice la iglesia? ¿Qué creen que está pasando? Que hay tantos terremotos, que hay tantos huracanes. Ahora en nuestro país se está tratando el tema de la eutanasia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos enseña Dios con respecto a este tema? Bueno, los cristianos tenemos que tener las cosas bien claras.
Tenemos que saber y estar preparados para responder sobre cada uno de estos temas. Y para eso necesitamos conocer a Dios. Porque para conocer lo que nos dice Dios tenemos que conocer a Dios. Por eso tenemos que tener inteligencia espiritual. Ir a la palabra de Dios y con la inteligencia espiritual que solo Dios nos puede dar, entender lo que Dios nos está enseñando. El quinto efecto de la inteligencia espiritual está en el versículo 11. Dice, fortalecidos con todo poder para toda paciencia y longanimidad. La inteligencia espiritual nos da poder, nos fortalece y nos da poder. Y nos da poder para muchas cosas y también para tener paciencia. Desde hace un tiempo el Señor me está mostrando lo importante que es la paciencia. Y también me está mostrando el poder que da la paciencia. El poder de la paciencia. Qué poderosa es la mujer que tiene paciencia. Qué poderoso es el hombre que tiene paciencia. A veces se ve la paciencia, algunos la interpretan como una debilidad, pero la paciencia es poder. Y cuando somos cristianos tenemos que mostrar la paciencia que Dios nos da. Y Dios nos da poder para aumentar nuestra paciencia. Qué poderoso y qué poderosa es la mujer, qué poderoso es el hombre y qué poderosa es la mujer que tiene paciencia. Piénselo, anótelo, hágase esta pregunta y trate de responderla. Le doy toda la semana para que usted la pueda responder. Anote. Qué poderoso es el hombre que tiene paciencia y qué poderosa es la mujer que tiene paciencia. Piense en esto y piénselo en diferentes ámbitos. ¿Cuánto poder nos da la paciencia en el hogar, en el trabajo, en una dieta, en un plan de ahorro, en un proyecto de vida? Piense, ¿cuánto poder nos da la paciencia? La inteligencia espiritual nos ayuda a hacer crecer nuestra paciencia. Y no solamente habla de paciencia, también habla de poder en longanimidad. ¿Qué significa longanimidad? El diccionario de la Real Academia dice longanimidad, grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. La inteligencia espiritual hace que cuando pasamos por momentos difíciles tengamos grandeza y constancia de ánimo, que no nos caigamos, que tengamos constancia de ánimo. Hace que no nos desanimemos ni que tomemos decisiones inapropiadas en esos momentos difíciles, que pensemos siempre con humildad y con grandeza en lo que hacemos y en lo que decidimos. Ese era el quinto efecto de la inteligencia espiritual. Y el sexto efecto de la inteligencia espiritual está en el versículo 12. Dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El sexto efecto de la inteligencia espiritual es el gozo. Hace un tiempo tenía que tomar una decisión y un hermano justamente con inteligencia espiritual me dijo, bueno, ¿cuál de las opciones que tenés te produce más gozo? Y bueno, realmente el gozo es una de las cosas que provoca la inteligencia espiritual. Los cristianos no podemos vivir vidas derrotados. Los cristianos tenemos que vivir en el gozo de Dios. Podemos pasar por situaciones difíciles, podemos pasar por momentos de llanto, podemos pasar por momentos de duelo, pero todo eso tiene que tener un límite en la vida del cristiano. Y el cristiano tiene que vivir con gozo y con el gozo que da Dios. Y la inteligencia espiritual nos ayuda a tener el gozo que nos da Dios. Qué importante es la inteligencia espiritual. Fíjese que Pablo dice que oraba constantemente para que los cristianos de Colosas tuvieran inteligencia espiritual. Es bueno que oremos a Dios y le pidamos que nos dé inteligencia espiritual. Es bueno que lo agreguemos a nuestra lista de oración. Señor, dame inteligencia espiritual o aumentame la inteligencia espiritual. Y que Dios nos dé esa idea, esa inteligencia espiritual a cada uno de nosotros.
Y oremos también por los demás, para que el Señor les dé inteligencia espiritual. ¿Se considera una persona inteligente? ¿Se considera una persona inteligente espiritualmente? Si le falta inteligencia espiritual, haga lo que hizo Pablo. Ore. Pídale a Dios constantemente que le dé inteligencia espiritual. En otra parte de la Biblia, Santiago también nos recomienda pedirle a Dios sabiduría. En Santiago capítulo 1, versículo 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cuando le pedimos humildemente a Dios que nos dé sabiduría, la Biblia dice que nos da abundantemente. Abundantemente es la forma en que Dios nos da sabiduría. Todos los cristianos tenemos que aspirar a tener sabiduría espiritual. Tenemos que aspirar a ser inteligentes espiritualmente hablando. Tenemos que aspirar a ser inteligentes espiritualmente para tener vidas útiles para nosotros y para los demás, para los que nos rodean. Nadie debe conformarse con la mediocridad espiritual. No nos podemos conformar con la mediocridad en la vida espiritual. Si le falta inteligencia espiritual, ore. El apóstol Pablo dice que oraba por los cristianos para que tuvieran esta inteligencia espiritual. Lo invito a leer una vez más Colosenses capítulo 1, desde el versículo 9 al 12, y nos despedimos con la lectura de estos versículos. Que el Señor les bendiga. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Su amor cargó aquella cruz, preciosa sangre de Jesús, con mi vergüenza Él se vistió. Su muerte es la prueba de su amor. A mí soportaste el dolor. Sufrir en la cruz no te importó. Con toda mi alma cantaré, hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad, comprada fue, me rescató su gracia.
tu cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré, y de gracia en gracia iré.